Bienvenidos estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio utilizando conceptos de dinámica rotacional. El ejercicio nos muestra este sistema, lo cual es una máquina de Atwood, y nos solicitan encontrar la aceleración angular, que es esa que tenemos acá. Nos solicitan encontrar también las aceleraciones lineales de cada una de las dos masas y las tensiones en las cuerdas. Nos da alguna información, nos da el radio, nos dan las dos masas, que son las masas colgantes, y la masa M es la masa del cilindro. Vean que también en nuestro sistema tenemos acá esta fricción, nos dice que es un momento friccionante de 0.016 newton por metro. Vean que ya ahí está concentrado el momento de la fricción, es decir, ese tau friccionante sería ya justamente el torque generado por la fricción cinética que hay justamente en la polea. Entonces la polea tiene fricción, pero ya nos la dan de manera concentrada. Para comenzar nuestro ejercicio, notemos algunas cosas previamente. Para comenzar, nos muestran hacia qué lado va a girar la polea, en este caso en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, eso implica que la masa 1, pues su movimiento va a ser naturalmente hacia arriba, y por lo tanto la masa 2 pues va a tener un movimiento hacia abajo, es decir, sus aceleraciones, la aceleración 1 va a ir en este sentido y la aceleración 2 va a ir en este otro sentido, que son justamente las aceleraciones lineales de las cuales habla nuestro ejercicio. Así que vamos a comenzar. Este es un sistema en desequilibrio, por lo tanto la sumatoria de todos los torques es igual al momento de inercia en el punto de giro por la aceleración angular. En este caso, vean que el punto de giro es justamente el centro de masa del cilindro. Entonces nos queda que la sumatoria de torques sería justamente la inercia en el centro de masa por la aceleración angular. Ahora bien, la inercia del centro de masa. Los elementos que tienen inercia en nuestro sistema pues sería justamente el disco, porque es el sistema o la parte del sistema que está rotando. Entonces la inercia en el centro de masa, vamos a ir sacando algunos valores ya conocidos. Como es un disco, es igual a 1/2 de la masa del disco por el radio al cuadrado. Esos ya son valores conocidos. Aquí está el radio, aquí está la masa del disco. Entonces sería 1/2, la masa del disco son 17 kilogramos y el radio del disco pues son 0.10 metros, y eso elevado al cuadrado, lo cual nos da un momento de inercia sobre su centro de masa igual a 0.085, ya en nuestras calculadoras, 0.085 kilogramos por metro cuadrado, que son las unidades justamente de la inercia. Ahora bien, volvamos acá. Vamos a definir un sentido de torque positivo en el sentido que se va a dar el movimiento, que en este caso es en el sentido de las manecillas del reloj. Y para saber quiénes hacen torque, pues podemos hacer un diagrama de cuerpo libre en este caso sería de la polea. Observemos, si dibujamos por acá nuestra polea, vean que vamos a tener obviamente las tensiones de las dos cuerdas. Okay, tenemos por acá la tensión de la cuerda, le vamos a llamar a esta la cuerda 1, porque es la que sostiene a la masa M1. Vamos a dibujarla. Tenemos por acá la tensión, okay, tenemos la tensión que va a ir en este sentido. Esta le vamos a llamar entonces la tensión 1. Y por acá tenemos la tensión debido a la otra cuerda, que sería en todo caso la tensión 2. Okay, tenemos por acá la tensión 2. Debido a la masa 2. Y también tenemos, recordemos que el sentido del movimiento es en el sentido de las manecillas del reloj. Tenemos también otro torque que es el momento concentrado o el momento friccionante, que le llamamos tau friccionante nada más. Entonces tenemos tres, tenemos las tensiones y tenemos la fricción, y vamos a definir por medio de la regla de la mano derecha qué torques van a ser positivos. Entonces veamos la sumatoria de todos los torques. Ya definimos positivo en este sentido. ¿Cuáles serían estos torques? Entonces veamos el torque de la masa 2, es decir, la tensión, el torque generado por la tensión 2 es positivo. Pueden observar ustedes que cuando tire la tensión 2 pues genera un movimiento en el sentido que se indicó inicialmente. Entonces el torque, recordemos que es la fuerza por el brazo de palanca, y aquí evidentemente el brazo de palanca es la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto de giro, que casualmente es el mismo radio. Entonces vean que sería igual a la tensión 2
por el radio. Y el torque que genera la tensión 1 es negativo. Vean que cuando la tensión 1 tire, pues genera un giro de la polea en el sentido contrario. Así que va a ser negativo la tensión 1 y el brazo de palanca casualmente también es el radio de la polea. Y ahora con la fricción, pues como es una fricción y esta siempre se opone al movimiento, entonces es negativo también. Solo que ahí ya solamente decimos el momento friccionante y ahí está implícito tanto la fuerza de fricción cinética como el brazo de palanca. Ahora bien, recordemos que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia, en este caso en el centro de masa, por la aceleración angular. Así que vamos a hacer un análisis ahora de lo siguiente. Veamos, las tensiones, en todo caso las tensiones son generadas, mejor dicho, por las masas M1 y M2. Así que vamos a hacer un análisis de las partículas, que en este caso las partículas no están rotando, solamente se están moviendo de manera lineal. Entonces, comenzando con la masa M1, comenzando con la masa M1, hacemos una sumatoria de fuerzas para la masa M1 y esta sería igual a la masa 1 por la aceleración que lleva esa masa, que esta aceleración pues es lineal. Ahora bien, ¿qué fuerzas tenemos? Pues observemos que el movimiento de la masa M1 es hacia arriba, así que si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer un diagrama rápido, para la masa M1, veamos que tenemos acá el eje horizontal y tenemos por acá el eje vertical. El movimiento evidentemente es hacia arriba para la masa M1. El movimiento es hacia arriba. Y tenemos aquí la masa M1, el peso como siempre vertical y hacia abajo. Y saliendo del cuerpo tenemos la tensión. Entonces sería el positivo de la tensión. En este caso sería la tensión 1, claro. Sería el positivo de la tensión 1 menos el valor de la masa 1 por la gravedad. Sería igual a la masa 1 por la aceleración 1. Lo mismo vamos a hacer para la partícula M2. Lo que pasa es que en este caso, para la partícula M2 el movimiento es hacia abajo. Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre también para la partícula M2, pues nos topamos con algo muy similar. Veamos, tenemos por acá el eje Y y tenemos el eje X por ese otro lado. Aquí está. Entonces tenemos por acá el peso, aquí el peso 1. En este caso tenemos el peso 2, sería masa 2 por gravedad, y tenemos la tensión en la cuerda 2, tensión 2, pero en nuestro caso el movimiento es hacia abajo, así que va a ser positivo este y negativo este otro. Así que la sumatoria de fuerzas para la masa 2 sería igual a la masa 2 por la aceleración de la masa 2, aceleración lineal. Vean que en este caso sería la masa 2 por la gravedad menos la tensión 2 igual a la masa 2 por la aceleración 2. Ahora bien, lo que andamos buscando son las tensiones, entonces evidentemente la tensión 1 sería la masa 1 por la aceleración 1 más la masa 1 por la gravedad. Tenemos ya entonces este resultado que nos va a ser de bastante utilidad posteriormente. Y de esta otra ecuación también tenemos que la tensión 2, si hacemos el despeje rápido, este término pasa positivo a este lado y este pasa negativo, sería igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración 2. Ahora ya tenemos las dos tensiones, que vamos obviamente a sustituir en nuestra ecuación original. Aquí tenemos la tensión 2 y la tensión 1. Ahora bien, hay una pequeña observación que tenemos que hacer. Y es que cuando resolvamos nuestra ecuación, se espera que todo esté en términos lineales o en términos angulares. Para el caso, este término que está acá es angular, es un torque, es angular. Igual esto que está acá es un término angular. Pero las tensiones vean que están en términos lineales porque aparece la aceleración 1 y la aceleración 2, las cuales son términos lineales. Entonces, ¿cómo lo pasamos a términos angulares? Nos vamos a nuestro diagrama. Vean que la aceleración 1 es la aceleración que lleva el bloque 1 y la aceleración 2 la aceleración que lleva el bloque 2. Vean que ambos se encuentran a una distancia r del punto de pivote. Así que podemos concluir entonces que la aceleración 2 va a ser igual a r, que en este caso sería el radio, por la aceleración angular que va a tener nuestro sistema.
Y por otro lado, la aceleración 1, pues sería, como se encuentra a la misma distancia, también r por la aceleración angular. Así que ya tenemos nuestras aceleraciones lineales expresadas en términos de aceleraciones angulares. Recuerden que alfa es la aceleración angular con la que se va a mover el disco. Así que vamos a sustituirlo por acá y por acá para tener ya nuestras tensiones en términos completamente angulares. Así que tomando la primera ecuación, va a ser esta y esta va a ser la ecuación 2. Vamos a hacerle un pequeño arreglo a la ecuación 1, vamos a pasarla a términos angulares y vean que nos quedaría que la tensión 1 sería igual a la masa 1 y en lugar de decir aceleración 1 vamos a decir R por alfa más la masa 1 por la gravedad. Y por otro lado vamos a hacer lo mismo con la ecuación 2. Tenemos entonces que la tensión 2 sería igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 y la aceleración 2 que sería también R por alfa. Ahora bien, ¿por qué la aceleración 1 va a ser igual a R por alfa y la aceleración 2 también va a ser igual a R por alfa? Pues la respuesta es muy simple. Ambos bloques se encuentran exactamente a la misma distancia del punto de pivote y observen que como tal esos dos son la misma cuerda. Entonces eso sería algo bastante comprensible o bastante esperado que fuese así. Sobre todo por el hecho de que se encuentran en el mismo o conectadas al mismo sistema rotativo que es la polea y se encuentran exactamente a la misma distancia. Aunque eso no siempre va a ocurrir así y capaz en un video posterior lo vamos a estudiar. Ahora bien, continuemos acá. Tenemos ya las tensiones, tensión 1 y tensión 2 en términos completamente angulares. Y vamos a sustituir todo esto en nuestra ecuación. Esta es la ecuación principal que tenemos para resolver nuestro problema. ¿Okay? Así que la vamos a retomar, pero ahora haciendo las nuevas consideraciones que acabamos de encontrar. Para el caso tenemos entonces que tensión 2 por R. ¿Okay? Vamos a sustituir la tensión 2. Vean que la tensión 2 sería la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por R por alfa. Eso es tensión 2, pero vean que acompañando a tensión 2 también estaba R. Entonces va a ser tensión 2 por R menos tensión 1 por R. Y tensión 1 sería masa 1 por R por alfa más masa 1 por gravedad. Y esto sería igual, o vaya, nos hace falta un término aún, menos el momento concentrado o el tau friccionante, como se le suele conocer también, menos el tau friccionante o el momento concentrado, sería igual al momento de inercia en el centro de masa por la aceleración angular. Observemos que de esta ecuación solo tenemos una incógnita y es casualmente la aceleración angular. Vean, está acá y también se encuentra por este otro lado. Todos los demás valores, la masa 2, el radio, la masa 1 y el momento concentrado friccionante son ya valores conocidos. Así que vamos a aplicar aquí las propiedades distributivas que corresponden. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer con este menos. Vamos a expandir todos nuestros términos para lograr hacer un despeje adecuado. Entonces aquí sería la masa 2 por la gravedad por R menos la masa 2 multiplicado por R al cuadrado por alfa menos, vamos por este término, la masa 1 por R por alfa. Y aquí por cierto, aquí lo olvidé poner, también está multiplicado por R. ¿Okay? Vean que tenemos aquí tensión 2 por R, lo pueden observar acá, es este término el que no había puesto, pero no cambia tanto, aquí sería R al cuadrado multiplicado por el R de afuera y sumado también aquí sería menos por más, obviamente esto va a dar menos R por la masa 1 por la gravedad, R por la masa 1 por la gravedad menos el momento de fricción concentrado sería igual al momento de inercia en el centro de masa multiplicado por la aceleración angular. Veamos nuestros términos. Los que tienen aceleración angular son este término de acá, este término de acá y este último. Así que vamos a poner los tres términos en un solo lado de la ecuación. Obviamente si estos términos, este y este, los pasamos al otro lado del igual que está acá, se van a volver positivos, lo cual es algo ya conveniente. Así que vamos a hacer eso. Vamos a reescribir nuestra ecuación. Sería la masa 2 por la gravedad por R
menos R por la masa 1 por la gravedad menos el momento de fricción concentrado sería igual al momento de inercia en el centro de masa. Vamos a sacar aquí un factor común alfa, momento de inercia en el centro de masa, más la masa 1 por R al cuadrado, la masa 1 por R al cuadrado, más la masa 2 por R al cuadrado. Y tenemos ya estos términos multiplicados obviamente por alfa, que es justamente lo que andamos buscando. Entonces observemos que aquí podemos hacer un despeje muy rápido, de tal manera que encontramos el valor de alfa. Así que alfa sería igual, vamos a trazar una recta horizontal, ¿ok? Vamos a trazar una recta horizontal y alfa encontramos directamente su valor. Vean que tenemos los términos del numerador, sería masa 2 por gravedad por R. Podemos hacer algo aquí, podemos poner factor común entre estos dos términos. Sería masa 2 menos masa 1 multiplicado por la gravedad por R. Porque luego cuando metamos valores de repente vamos a ahorrarnos unos minutos. Menos el momento friccionante dividido entre el valor de la inercia en el centro de masa más, aquí podemos hacer lo mismo. Podemos decir más la masa 1 más la masa 2 multiplicado por R al cuadrado. Y bueno, ahora solamente resta introducir los valores adecuados y obtendremos la aceleración angular. Veamos, trazamos una recta horizontal. Aquí la masa 2 menos la masa 1, recordemos que son 20 kilogramos, menos 10 kilogramos, que es la masa 1, multiplicado por 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el radio, que son 0.10 metros. Recordemos, esos son los valores que nos dio inicialmente el ejercicio y que tenemos por acá. El radio son 0.10 metros. Continuando, menos sería el momento de fricción concentrado, que son 0.016 newton metro. ¿Okay? Tenemos ya nuestro numerador. Y el denominador pues sería la inercia del centro de masa, que ya la encontramos, sería 0.085. Ese es un valor que calculamos inicialmente, recordemos, está aquí, 0.085 kilogramos por metro cuadrado. Entonces sería 0.085 kilogramos por metro cuadrado. Eso es el momento de inercia en el centro de masa, más M1 más M2, que serían los 10 kilogramos, más los 20 kilogramos, el orden aquí no importa, total se están sumando, multiplicado por R al cuadrado, es decir, por 0.10 metros, 10 metros al cuadrado. Y esto pues solamente es de introducirlo en nuestras calculadoras y obtenemos el valor de la aceleración angular, que nos da que es 25.41, y como es una aceleración angular, entonces serían radianes sobre segundo. Y con esto pues tenemos la primera de las respuestas, que es el valor de alfa. ¿Okay? Tenemos ya esta información. Que vean que es uno de los incisos que nos están pidiendo, la aceleración angular. Ahora, las aceleraciones lineales, para encontrarlas pues es bastante simple. Vean acá estas relaciones que tenemos. A1 es igual a R por alfa y A2 también es R por alfa. Lo que pasa es que A1 va hacia arriba y A2 va hacia abajo, pero en magnitud son igual. Entonces A1 es hacia arriba y A2 hacia abajo. Eso lo vamos a dejar indicado en nuestra respuesta. Entonces A1, la aceleración lineal A1, recuerden que era igual a R por alfa, sería igual entonces a 0.10 metros, que es R, y el valor de alfa que ya lo encontramos, y es de 25.41 radianes por segundo al cuadrado, por cierto, radianes por segundo al cuadrado. Entonces el radián por metro es metro, y esto nos da un valor pues de 2.54 metros por segundo al cuadrado, solo que en dirección hacia arriba, porque luego que tenemos A2 sería el mismo valor, 2.54 metros por segundo al cuadrado, pero hacia abajo. O si quieren le ponen un negativo para indicar vectorialmente que va hacia abajo, y está también correcto. Tenemos entonces ya la respuesta
para el segundo inciso y nos hace falta únicamente encontrar cuáles son las tensiones. Lo bueno de todo esto es que como ya conocemos quién es la aceleración 1 y ya conocemos quién es la aceleración 2, entonces encontrar las tensiones sería únicamente sustituir los valores. Así que tenemos que la tensión 1, recuerden que según la fórmula la tensión 1 es masa 2 por gravedad, masa 1 por aceleración 1 más masa 1 por gravedad. Eso es la tensión 1. Así que tenemos entonces que va a ser masa 1 son 10 kilogramos. 10 kilogramos por la aceleración 1, que serían 2.54 metros por segundo al cuadrado, más la masa 1 por la gravedad, que serían los 10 kilogramos, multiplicado por el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y esto pues nos da el valor de 123 en la calculadora, 123.4 newton. Y la tensión 2 pues sería la misma historia. Vamos a tomar la ecuación masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración 2. ¿Ok? Y veamos entonces que tenemos por acá los 20 kilogramos, que serían la masa 2, 20 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, menos los 20 kilogramos, que sería la tensión 2, 20 kilogramos, multiplicado pues por 2.54 metros por segundo, que es el valor de la aceleración, y esto nos da un valor de 145.2 newton en nuestra calculadora. Así que aquí tenemos, por lo tanto, la respuesta al tercer inciso. Tenemos ya el valor de las tensiones, tenemos el valor de las aceleraciones lineales y tenemos también el valor de la aceleración angular. Y estas serían entonces las respuestas para nuestro ejercicio. Como siempre, esperando que les haya sido de utilidad, nos vemos claro en un próximo video. Muchas gracias.